luz de velas encendidas asoman tímidamente por las ventanas de las casonas de la esquina de Sociedad, parpadeando incesantemente, como lo hacen los ánimos de quienes asisten a la reunión del 5 de julio de 1811, jóvenes y veteranos idealistas de verbo incendiario. Es la noche esperada por la aristocracia criolla. En la calle se escuchaba lo que realmente iluminaba la noche, las voces de pueblo gritando libertad y confederación. En el mes de julio de 1811, cuando daban las 6 de la tarde, hora en que el sol se oculta tras el Ávila, la ciudad colonial no se iba a dormir. Aguardaba a la espera de noticias de lo que se gestaba, y mientras el Congreso oficial guardaba un silencio cauteloso, la esquina de Sociedad vibraba con una energía que anunciaba cambios. Y es que a la esquina de Sociedad no se llegaba por protocolo, se llegaba por convicción. En medio del silencio de calles empedradas, solo interrumpido por el eco de pasos y el relinchar de algún caballo, empezaban a converger capas, uniformes y casacas. La sociedad patriótica no se andaba con rodeos, no era diplomacia lo que hablaban quienes integraban ese grupo. Se expresaban con vehemencia, con la urgencia de los tiempos. En ese momento, la voz y el intelecto eran las únicas armas para cambiar el mundo. Entonces, se debatía con pasión por los ideales de libertad. El clima era de tensión total para fines de junio de 1811. En Caracas se decía que había dos congresos, el oficial, lento y precavido, y la sociedad patriótica, radical e impetuosa. El 3 de julio de 1811, tras días de debates, Bolívar en su primer gran discurso político lanza la frase lapidaria: ¿es que 300 años de calma no bastan? Hartos de la dilación del Congreso oficial, la Sociedad Patriótica entonces presiona al Congreso General de las Provincias Unidas de Venezuela, enviando una misión para exigir la independencia, ya que esta sociedad por sí misma carecía de legitimidad para declarar la independencia. Sociedad Patriótica, segunda parte, momentos únicos de la historia colonial venezolana. Originalmente, esta asociación política fue fundada como Sociedad de Agricultura y Economía, principales intereses de la mantuanidad caraqueña. Poco después adoptó el nombre de Sociedad Patriótica. Fue tanta su influencia que a fines de 1811 se decía que en Venezuela existían dos congresos, el Congreso Constituyente y la Sociedad Patriótica. A los integrantes más importantes de la Sociedad Patriótica se les llamaba patriotas o jacobinos por su radicalismo. A esta sociedad pertenecían hombres influyentes como Francisco de Miranda, mentor y fundador, Juan Germán Rocio, creador de la asociación política, Simón Bolívar, el joven impetuoso de ideas brillantes y verbo encendido, Vicente Salias, médico y poeta a quien se había encargado la labor de caldear las calles y hacer propaganda. A él se atribuye la letra del himno nacional de Venezuela. Miguel Peña, abogado brillante que tuvo un rol crucial en la formación de la República y posteriormente en la Cociata. Antonio Muñoz Tebar, joven intelectual, redactor del periódico El Patriota de Venezuela. Francisco Espejo, abogado y civilista que luego fue presidente del Ejecutivo. También integraron a la Sociedad Patriótica José Félix Rivas, Francisco José Rivas, Miguel José Sanz, Pedro Pellín, Carlos Sublet y muchos otros. Llegó a contar con 600 miembros solamente en Caracas, con filiales en Valencia, Barcelona, Barinas y Puerto Cabello. Las sesiones se realizaban después de las 6 de la tarde. La organización política contó con un órgano de difusión que se llamó El Patriota de Venezuela a fines de 1810, cuya redacción estuvo a cargo de Vicente Salias y Antonio Muñoz Tebar. En la celebración del primer aniversario de los sucesos del 19 de abril, el periódico fue la voz principal que abogaba por la independencia. Las acciones más importantes de la Sociedad Patriótica fueron las críticas del régimen colonial,
la difusión de las ideas separatistas y la presión ante el Congreso oficial para que declarara la independencia. Es probable que sin la presión ejercida por los jóvenes radicales de la Sociedad Patriótica, el Congreso General de las Provincias jamás se hubiese atrevido a romper con España. En cuanto a la participación de la mujer en la sociedad patriótica y de los pardos como clase social, tal vez fue lo más revolucionario. La participación de pardos y mujeres en la sociedad patriótica, en las sesiones en las que se discutía política y su apoyo financiero y logístico a la causa patriota, fue muy importante. Aunque su participación no quedó registrado en actas, tenían voz. Entre las mujeres más influyentes estuvieron Josefa Joaquina Sánchez, participante activa e incansable, quien bordó la primera bandera, por lo que se le atribuyó el mote de la bordadora. Juana Bolívar y María Antonia Bolívar, conservadoras, pero espiritualmente en el centro del movimiento mantuano. Casilda de Briceño, activista que apoyó abiertamente las ideas de independencia en las reuniones de la sociedad. Consideraciones sobre el 5 de julio de 1811. En el contexto de esa fecha, 5 de julio de 1811, ese día tuvo lugar la decisión final ante el Supremo Congreso de las Provincias Unidas de Venezuela, donde se decide romper definitivamente vínculos con la corona española. Tras la declaración verbal, se encargó la redacción del acta de independencia a Juan Germán Rocio y a Francisco Isnardi. Los representantes de 7 de las 10 provincias firmaron ese día: Caracas, Cumaná, Barinas, Margarita, Barcelona, Mérida y Trujillo. Después vendría el horror de Monteverde, el terremoto de 1812, exilios forzados, 10 años de cruenta guerra, la desaparición de toda una raza, la de los blancos criollos, y la asunción de los pardos como clase social predominante en el país. Veo en el cuadro la borrasca que se cierne sobre la imagen de Francisco de Miranda y la expresión del pintor aludiendo a la época difícil. Tal vez la oscuridad al fondo fue el presagio de lo que estaba por llegar, o el testimonio a través de un pincel y la mano de un artista de lo ocurrido en esos funestos años. Ivette Boy Producciones.